Seguimos con más en la primera edición de ATV Noticias. Esta mañana hablamos de la demanda marítima boliviana porque Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de nuestro país, será quien comandará la representación boliviana ante la Haya. De esto y otros temas vamos a estar también hablando junto a Hugo Siles, que es analista, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, antes de entrar ya a lo que tiene que ver con la designación de Rodríguez Belcé, no podemos dejar pasar el tema de la cumbre política que convocó en su momento Sebastián Piñera y que no tuvo, desde el punto de vista del gobierno chileno, la respuesta esperada. ¿Por qué se dio esto? Bueno, hay una disidencia en el ambiente político chileno porque la convocatoria a la cumbre primero se da en un momento en el cual ya las fuerzas políticas chilenas se preparan para una cita electoral en noviembre de este año. El hecho de que en la cita, en la cumbre política, hayan existido ausencias marcadas como la de la candidata casi virtual de la Concertación Michelle Bachelet y de otros, ha hecho definitivamente fracasar esta cumbre, al margen de incluso las manifestaciones de los asistentes que han ido en contra de electoralizar en Chile este tema. Incluso la propuesta del senador Lawrence Goldberg, el candidato oficial de la UDI, de hacer cambios a la Constitución chilena en una eventual futura posibilidad de ceder territorios a Bolivia. Eso definitivamente hace que la cumbre convocada por Piñera haya tenido una flaqueza. El hecho de que este tema en Chile hoy se lo toque de una forma extrema y no dejando espacios para que en el futuro, en una eventual negociación bilateral con Bolivia, se pueda resolver, genera en el ambiente político chileno malestar. Ya de propios chilenos en este momento políticos de peso, con proyección como José Gómez de la Concertación o Marcos Enríquez Ominami, un candidato también importante en ese país, o del propio Partido Comunista Chileno, que ha hecho expresiones manifiestas a que se debe avanzar en la solución con Bolivia, generan un fracaso en esta cumbre. Creo que el presidente Piñera ha tenido muchos sobresaltos para manejar el tema con Bolivia, y eso es producto también de las desinteligencias internas que ha tenido Chile para plantear el tema con Bolivia. El hecho de que el presidente Piñera haya tenido varias confusiones, yo diría muy propias de esa política exterior chilena que ha mantenido en el tiempo esa dilación, esa confusión y ese retardamiento sobre el tema, y que haya manejado estos temas de manera, diríamos, interesada, ha generado en el ambiente chileno interno estas posiciones divergentes, disidentes, que sin duda fortalecen la posición boliviana, porque en esos políticos chilenos, en esos hombres que representan hoy la política en Chile, también está mirado el futuro de la conducción de la moneda. Por lo tanto, para nosotros las posiciones que se mantengan favorables a una solución de nuestro más que centenario problema ya es una posición favorable. ¿Hasta dónde puede llegar con esta postura radical el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Y en cuánto puede influir esto para lo que se viene? Hablo de Chile. Se vienen elecciones presidenciales y todo da a entender que sería Michelle Bachelet la que nuevamente va a gobernar al país vecino. ¿Cuánto podría influir esto? ¿O sería como cortar y empezar de nuevo? La manifestación de los miembros de la Alianza para el Cambio, la UDI, diríamos, la derecha chilena, así en términos políticos, ideológicos, ha sido siempre más conservadora y extrema cuando se ha tenido que tocar el tema de la salida al mar para Bolivia. Y también hemos mirado que en la concertación integrada por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana y otros partidos, ha habido una mayor condescendencia a mirar este tema desde una perspectiva más progresista. Por lo tanto, veo infructuoso cualquier camino que se pueda abordar en el intento de negociar bilateralmente con el vecino país en esta gestión que ya termina de Sebastián Piñera. Por eso, para nosotros es muy importante apostar a que llegue nuevamente la concertación a la moneda, porque ya con la presidenta Bachelet y el presidente Morales había existido un diálogo y una comunicación mucho más fresca,
sin sobresaltos y con un pacto, diríamos. Incluso una agenda, ¿no? Una agenda, de ¿no? 13 puntos. Exacto, la agenda de los 13 puntos y un pacto de no mediatizar estos temas y no llevarlos al plano extremo nacionalista. Entonces, esa comunicación que estaba ganando una confianza mutua entre los dos países podría retomarse en la eventual llegada de Michelle Bachelet a la moneda. Obviamente que este es un tema que no se resuelve y no creo que se va a resolver en un gobierno chileno, pero podríamos sentar las bases reales para una solución. Hay en la historia chilena y en la historia boliviana un sinnúmero de pasajes de manifestación de políticos chilenos, de presidentes chilenos, de resolver el problema con Bolivia. Es decir, por eso es que irnos a un planteamiento de la intangibilidad del Tratado de 1904 es no reconocer las propias manifestaciones que ha tenido el gobierno chileno. No nos olvidemos que finalmente, 155 años después de que los chinos perdieron Hong Kong, recuperaron ese territorio, o 433 años después de que los portugueses mantuvieron Macao, finalmente, nuevamente China recuperó ese territorio. Y aquí nomás, en la región, Panamá, después de 90 años, recuperó la soberanía de la zona del canal. Entonces, eso de que los tratados no son intangibles, ¿no? Está dentro de la dialéctica propia también de las posiciones extremas, pero también hay posiciones favorables que hablan de que los tratados pueden estar, según la circunstancia, pueden revisarse. Entonces, aquí hay con Chile un tratado, evidentemente firmado en el año 1904, tal vez, si vamos a lo fino, un tratado firmado o ratificado por 42 de los 72 asambleístas o diputados de ese entonces. Podríamos pensar también que ni siquiera los 2/3 se utilizaron para firmar ese tratado. Hay una serie de cuestiones que nos abren la posibilidad ahora, frente a una demanda, de conocer y que el mundo conozca, en este mundo interdependiente de redes sociales, de la comunicación más rápida, lo que ha pasado con Bolivia hace 109 años y en esta injusta enclaustramiento que tenemos como país. Ahora, después del abrazo de Charaña, muchos indican que la sensación, la atmósfera, el momento que se vive en relación al tema y a la demanda marítima boliviana es la más fuerte, después de aquel abrazo entre Banzer y Pinochet, y esto ya por gestión del presidente Evo Morales. La designación de Eduardo Rodríguez Embelse, para todos, por lo menos en lo que hemos podido evidenciar, positiva. Se ha optado por la mejor cabeza, decían, que va a ubicarnos en el contexto necesario de las exigencias de lo que significa, por supuesto, una representación ante la Haya. Una acertada decisión, la de convocar y nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario agente boliviano ante la Haya al expresidente Belcé. Eso es el trabajo del funcionamiento ya de un consejo consultivo que integra a expresidentes y a excancilleres, y son las primeras bases que estamos observando de manera precisa de una política exterior de Estado que empieza a asumir una conducta unitaria y de consenso para poder enfrentar una demanda internacional ante la Haya. Es decir, Bolivia está apelando a que este tema no lo va a resolver tal vez en una gestión de gobierno, pero sí está asegurando que en la medida que se mantenga este Consejo Consultivo, la base unitaria, el consenso y la consulta a los historiadores bolivianos y se tenga en el sistema político el aval, va a poder mantenerse en el tiempo y conseguir los resultados esperados. Tal vez es la única forma en este momento de apostar a que en el futuro, en el mediano plazo, podemos alcanzar finalmente una solución a nuestro problema de enclaustramiento. La designación de Rodríguez Belcé, a mi modo de ver, es la consecuencia del funcionamiento de una política exterior de Estado, que empieza a asumir sobre el tema marítimo estas directrices que son estratégicas. Es decir, un expresidente que tiene versados conocimientos en materia de derecho internacional, que habla el inglés y también el francés, importantes para poder participar en esta representación como agente de Bolivia ante la Haya. Además de haber sido parte también del manejo de los 13 puntos de la agenda con el vecino país y tener la vasta experiencia y la altura y la estatura
de Rodríguez Belcé, sin duda que es una acertada decisión que ha tomado el presidente Evo Morales para poder iniciar esta base que yo digo estratégica de la política exterior de Estado frente al problema marítimo, a la reivindicación boliviana para alcanzar una salida soberana al Océano Pacífico. Y más teniendo en cuenta la posición, o en este caso oposición durísima, que vamos a tener por parte de Chile, este grupo de entendidos también en materia internacional que viene trabajando ya hace 6 años con el conflicto con Perú precisamente y que tienen bastante experiencia también y cintura para moverse en este tipo de circunstancias. No solo 6 años, sino por lo menos en los últimos 20 años o 30 años, Chile ha manejado con la Argentina 22 conflictos limítrofes y tiene varios, y los ha ganado, solo ha perdido uno, sí. Laguna del Desierto. Pero estamos conscientes de que la preparación chilena en el manejo de diferendos limítrofes tiene más experiencia, pero también hay que reconocer que en Bolivia contamos con una riqueza documentaria y de archivos históricos y cartas, notas chilenas hacia nuestro país, donde claramente se demuestra la posición chilena favorable a resolver nuestro problema de enclaustramiento. Entre 1884 y 1904 hay sendos archivos y documentos que revelan que Chile ofrecía una solución para no enclaustrar a Bolivia. Hay una diferencia sustancial de países que no nacieron con mar, con acceso al mar y ahora quieren tener acceso al mar. En el caso boliviano, nacimos con un acceso al Océano Pacífico, ese acceso fue cerrado, fuimos enclaustrados y por eso como país asumimos el derecho de recuperar ese territorio. Y tenemos en la historia con Chile, por eso, como le decía, una vasta nómina de pruebas, de documentos que reflejan eso. Creo que ahí está el fuerte de nuestra posición. Aun cuando el resultado en La Haya no pueda ser favorable a nosotros, habremos reposicionado este tema para obligar al vecino país, entre comillas, a resolver este conflicto, porque ya las condiciones entre los dos países no son las mismas de 1904. Tenemos varios puntos de interés mutuo que Chile tampoco puede desestimar. El tema de las aguas del Silala, los recursos naturales al norte y obviamente la posición de Bolivia que es más autosuficiente, de mejora en la hacienda pública y en la economía, muy distinta al de 1904, cuando teníamos la amenaza de vecinos y una hacienda pública que estaba devastada. Por lo tanto, hay, yo creo, condiciones materiales, objetivas, como para equilibrar la posición, descontando el tema militar, que es una variable que no podríamos considerarla en este momento, porque también nosotros hemos escogido el camino pacífico. Bolivia, al ratificar el Pacto de Bogotá, está asumiendo un camino pacífico. Y el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza hoy en la política de estados está restringida. Puede cualquier país recibir sanciones inmediatas porque violenta la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros estamos en el plano pacífico. Y como estamos en el plano pacífico, la relación con Chile ya es más equilibrada porque existe entre Bolivia y Chile una comunidad de intereses que necesariamente deben satisfacerse. Toma y dame, ¿no? Sin duda. Entonces, lo de aguas del Silala y los recursos naturales que tenemos en abundancia y que podrían servir para la integración de los pueblos de los dos países es algo que podemos también jugar a la hora de negociar una solución a este problema. Entonces, con Chile hay ventajas comparativas, diría yo, en una eventual negociación futura, pero para eso tenemos que crear el ambiente. Lamentablemente este año el ambiente va a ser de presión, ir a La Haya y representar este problema ante la comunidad internacional, abriendo todo el archivo de información en un mundo, insisto, de redes sociales, de interdependencia, donde la población en general y muchos países y mucha población del mundo va a ir conociendo paso a paso cuál es nuestra demanda y por qué este injusto enclaustramiento de más de 130 años. La demanda marítima es política de Estado y los ciudadanos estamos inmersos a ello. Ya para ir cerrando, Hugo, anoche en Anoticiando hacíamos la pregunta al ciudadano. ¿Qué le aconsejaría a Rodríguez Belcé? Le hago la misma pregunta a usted desde el punto de vista ya de un analista. ¿Qué le aconsejaría al representante boliviano? Que pueda nombrar un equipo de historiadores, de ex cancilleres, de
especialistas para poder acompañar toda la estrategia. Está el expresidente Carlos de Mesa, hay cancilleres, aquí hay un ex cónsul general de Bolivia en Chile, el doctor Alberto Celada, está Fernando Salazar Paredes, hay gente, el propio expresidente Quiroga, es decir, hay gente que podría ser parte de este equipo, y creo que esa es la estrategia, es decir, formar el equipo consultivo, que obviamente tendrá que nombrarse el coagente también, pero el equipo que pueda acompañar esto debe estar representado por mucha gente que tiene experiencia vivencial, como también el manejo de los términos de la historia, los archivos. Está el historiador Cajías, hay mucha gente que podría aportar y que podría sumar a que la estrategia de la política exterior boliviana sea consistente y busque precisamente ese objetivo de poner en la perspectiva de una firma de un tratado de 1904 que estuvo bajo la presión y bajo las incluso indefiniciones del propio vecino y las contradicciones que se mantuvieron en el tiempo. Entonces, todo eso yo creo que puede ser llevado y representado por un equipo que acompañe al presidente, al expresidente Rodríguez Belcé, como agente y embajador extraordinario y plenipotenciario de Bolivia ante la Haya. Acompañamos todos, definitivamente, acompañamos todos porque es política de Estado. Gracias, Hugo, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Nosotros tenemos más.